lo nuestro, ¿por qué nos lo tienen que quitar? ¿Y creen que los que se han gastado el dinero en las tarjetas han robado o han gastado indebidamente? Han robado, lo han gastado a lo tonto, en sus caprichos. ¿Tiene esperanzas de recuperar el dinero usted? Hombre, claro, aunque llegue hasta donde tenga que llegar, pero tengo que recuperarle. Porque yo no le he robado, yo le he ganado muy honradamente. ¿Y por qué me le tienen que quitar a mí ese dinero? Blesa, esta es la realidad del saqueo de Caja Madrid. Esta señora. Y hay más, ¿eh? Y están sufriendo. Y luego tú te quedas alucinado cuando dicen fianza de 15 millones de euros, de 16 millones de euros. Abogado Andrés Herzog, abogado de UPyD, buenas tardes. Buenas. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Fue duro el interrogatorio? Fue durísimo. ¿Le sorprendió incluso a usted? Sí, me sorprendió, porque la Fiscalía hasta ahora, bueno, con sus más y sus menos, había tenido una actitud más pasiva. En cambio, en este caso, asumió absolutamente el interrogatorio, fue muy incisivo, fue largo, tenso. Desde luego pasaron un mal trago, eso es indudable. Estamos muy pendientes de lo que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está ahora mismo en Milán, en una cumbre. Estamos muy pendientes de todo lo que pueda decir sobre este asunto, sobre la implicación de Rodrigo Rato, que no es un cualquiera en el Partido Popular, sobre todo el escandalazo de las tarjetas que afecta también a su partido, como al resto. Y bueno, también pendientes de lo que diga del ébola, muy pendientes de todo lo que diga Mariano Rajoy, está ahora mismo en directo. Pero antes que nada, Dani Campos, tienes en tu poder el auto del juez Andreu y atención, el juez que acusa a Rato y a Blesa de consentir, aceptar, propiciar el uso indebido de las tarjetas B. Eso es exactamente lo que dice, un uso en beneficio propio, pero también de esos fondos de la entidad. Pero el auto tiene unos elementos muy importantes. Por un lado, el juez resalta, destaca que esas tarjetas no tenían una base contractual, es decir, no había un contrato que las autorizase para poder utilizarlas los consejeros y directivos de Caja Madrid, pero también dice, por si acaso Rato y Blesa querían escurrir el bulto, que durante sus mandatos ellos dos autorizaron la emisión de nuevas tarjetas, con lo cual no se pueden escudar en eso de que heredaron el sistema. Y también, muy importante, el juez destaca que esos gastos se contabilizaron de tal forma que no se pudiesen controlar ni por los auditores ni por los organismos supervisores, en referencia al Banco de España. Atención, esto es importantísimo, abogado. Está diciendo que se contabilizaban los gastos, pero de forma encubierta, opaca. Se estaba intentando ocultar, ¿no? Efectivamente, yo creo que la ocultación ya es indudable, no tenían ningún reflejo en los acuerdos de los distintos órganos de gobierno de la entidad. Y hoy me gustaría decir que es un gran día para todos esos estafados de las preferentes, los perjudicados de la salida a bolsa y de todos los españoles que hemos tenido que poner nuestro dinero en el rescate de Bankia. Muchos decían en su día que no se iba a recuperar el dinero. Pues bueno, hoy empezamos a recuperar el dinero gracias a esta resolución. El juez va un poco en la línea de lo que nos comentaba usted en otros programas. No está justificado ni contractualmente ni funcionalmente estas tarjetas opacas, oscuras, negras, repugnantes, ultra repugnantes, que dice Carlos. Efectivamente, no solo no tienen ningún reflejo, por lo tanto eran opacas, sino que, como el propio juez se encargó de destacar, iban en contra de la ley de cajas de la Comunidad de Madrid, iban en contra de los propios estatutos de la caja. Pues era una absoluta golfería de principio a fin, y además destinada, y esto lo reconocieron, para su uso personal. Carlos, ¿qué te parece antes que nada el auto del juez, que me parece que va un poco en la línea también ayer del interrogatorio de la Fiscalía y del propio juez? El auto es durísimo, ¿no? El auto es durísimo, sí, la verdad es que es impresionante ver ese tono de una persona que ha sido vicepresidente del gobierno 8 años, director gerente del Fondo Monetario Internacional con rango de jefe de Estado. Ver que no solo dice eso, y sobre todo lo que es lo último, que contabilizó de forma oculta. O sea, es impresionante. Yo creo que Rato pues está acabado, si tenía alguna posibilidad todavía de recuperar algo. O sea, ya veremos si el PS también. Me gustaría preguntarle a Andrés, perdona, sí. Carlos, el auto y sobre todo la instrucción da la sensación de que no son solo las tarjetas, es decir, que va un poco más allá. Parece que apunta efectivamente que las tarjetas eran la punta del iceberg, ¿no? O sea... Efectivamente, aquí la investigación ha durado ya 2 años y medio, hay muchas cosas y sobre todo ahora mismo estamos en una fase muy interesante en la cual han aparecido estas tarjetas, pero hay otras mínimo 19 operaciones irregulares que sabemos que existen, que ya se han remitido por parte de la Fiscalía a los peritos del Banco de España, y en esas operaciones irregulares, pues sobre todo centrada en el negocio inmobiliario, puede haber muchas sorpresas. De hecho, ayer en el interrogatorio también hubo preguntas sorprendentes que apuntan a la idea de que esto es solo una parte, ¿no?, de todo lo que... Es decir, la hipótesis sería
que Blesa untaba a sus consejeros para sacar adelante sus iniciativas, entre otras las de ladrillo, que son las que han hundido... No tener ningún problema, para que le dijeran a son todo las que sí, amén, los que Blesa. han hundido Caja Madrid y Bancaja, es decir, Bankia, ¿no? Sería esa un poco la... Efectivamente, este dinero a nadie se le escapa, que era un regalo extra, aparte de las dietas que ya cobraban, pues básicamente para que no hicieran preguntas. Tenía un consejo absolutamente cautivo de sus decisiones, y eso es lo que permitió a los directivos pues dedicarse a todo este tipo de operaciones inmobiliarias. Es curioso porque ayer no sé si tuvo usted la sensación, usted estuvo allí presente en el interrogatorio, la sensación, me lo ha contado alguien que estuvo allí, como que ellos estaban jugando la estrategia de, oye, que este marrón no es mío, que son de los de antes, que esto lo hemos heredado. Pero claro, veo ahora mismo el último párrafo del auto del juez, uno de los últimos párrafos, dice, la emisión de nuevas tarjetas, luego si dice la emisión de nuevas tarjetas, no puede decir que heredaron el marrón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos intentan justificarse con lo anterior. Sí, sobre todo Blesa pues se remitió a una serie de actas anteriores de los años 90, intentando presentar esto como una especie de costumbre, una tradición en la Caja, una peculiaridad de la Caja que él había heredado de alguna manera y que continuó. Pero obviamente pues esa explicación es muy pobre desde el momento en que hay nuevas emisiones, de que se extiende a un montón de directivos, de que es el presidente el que fija los límites, etcétera. Sí, bueno, antes de preguntarle a Andrés Herzog, yo quería decir una cosa. Siempre hablamos muchas veces mal de los políticos y si no fuera por el trabajo del señor Herzog, difícilmente habríamos llegado a la situación a lo que estamos viendo, a lo que no estamos descubriendo. Sabes que el gobierno dice que todo esto es gracias a ellos, ¿eh? El gobierno actual, yo he hablado con alguna persona y me dice, no, esto es gracias a nosotros, somos nosotros los que hemos iniciado la investigación. Pues por inmodestia no lo dice él, lo digo yo, sí, es UPyD la que presenta la denuncia hace 2 años y ha ido arrastrando los pies el gobierno del Partido Popular, que no ha habido todavía comisión de investigación en el Parlamento sobre este asunto. Una cosa más, rápidamente, antes que nada, para que la gente tenga exactamente la fotografía de todo lo que ocurrió ayer. Dani Campos, Miguel Blesa, fianza de más de 15 millones de euros, ¿cómo justificó lo injustificable? ¿Qué decía? Blesa dijo en todo momento que todo era legal, tanto es así que llegó a asegurar que ni ha devuelto ni piensa en principio devolver los 437.000 euros que se gastó con su tarjeta. También intentó escurrir el bulto diciendo eso de que él heredó el sistema, habló de que era un sistema, el de las tarjetas, institucionalizado en la entidad, una especie de costumbre. Tanto es así que en un momento dado el fiscal le tuvo que recordar que él fue el presidente de Caja Madrid y no un empleado de segunda fila. Tono, a mí me gustaría una saber... especie de costumbre, dice Blesa. Era una especie de costumbre, hombre, de costumbre, vaya cara. Costumbre, pero también destaca la amnesia, es decir, ¿quién decidió que se contabilizaran en fallos informáticos el dinero, los 15 millones? ¿Qué fue lo que contestaron? Bueno, aquí, como suele también habitual, hubo una serie de derivaciones de responsabilidad. Pues el Sánchez Barcó, que declaró primero, responsabilizó exclusivamente a los presidentes llegaron después, dijo que esto era un tema poco menos que de recursos humanos y del director de medios. Entonces, pues es la típica pelota que se fueron pasando unos a otros. Lo que sí parece claro es que los presidentes obviamente conocían la existencia de estas tarjetas. De hecho, ellos eran beneficiarios de las mismas, ¿cómo no iban a conocerlas, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y a mí me gustaría saber, ¿y ahora qué? Es decir, primero están los grandes imputados, los grandes conocidos, y ahora debería haber más imputados, más testigos. Una de las acusaciones, 15 Maparrato ha pedido testigos. ¿Qué es lo que...? Sí, yo creo que aquí lo lógico es que los otros 83, si no me equivoco, declaren como imputados. Sobre todo, no confío en que vayan a aclarar ya mucho más de lo que se ha dicho, pero por lo menos para que se pueda abrir posteriormente el juicio oral, se sienten en el banquillo y estos también respondan ante la justicia, estos 86, todos. Pero a ver, ¿qué me sorprende, abogado? Porque ayer hay fianza, seguro que hay alguna explicación, hay fianza para Blesa, 16 millones, para Rato, 3 millones, antes del miércoles la tienen que pagar, y para Barcó no hay fianza. ¿Por qué? Bueno, yo creo que se ha optado por un criterio relativamente sencillo en estos momentos, que es imputar toda la responsabilidad a los dos presidentes, cada uno por su periodo correspondiente. Eso no implica que más adelante el resto de directivos, en la medida en que se demuestren que tuvieron intervención en toda esta operativa, también tengan que aportar la correspondiente fianza. Lo que pasa es que, como ayer solo declararon estos dos presidentes, pues ellos son los dos a los que se ha exigido la fianza. Una cosa más, Dani Campos, ¿cómo lo justificó todo Rodrigo Rato? Claro, ha sido todo un ministro de Economía. Es decir, la ley se la tiene que saber. Rato de inicio dijo que todos esos gastos reconoció que eran gastos personales.
Dijo además que pensaba que era una especie de complemento de su sueldo. De hecho, llegó a señalar que él pensaba que los gastos que hacía mes a mes se les descontaban de su salario. Rato tampoco acertó a decir cómo se tributaba. De hecho, dijo que no era muy consciente de cómo había declarado esos gastos ante la Hacienda. Que no era muy consciente, Carlos Segovia, que no era muy consciente de cómo lo había declarado un ministro de Economía. ¿Qué tipo de respuestas, verdad? Y yo le quería preguntar a Andrés cómo es posible que nos lo puede explicar bien, tres imputados ayer y tres explicaciones distintas, corrígeme, sobre qué eran las tarjetas. ¿Lo puedes explicar? Sí, cada uno tenía una explicación. Bueno, ¿Explicación Blesa qué sería? Bueno, en general ellos defienden que esto era retribución, eso para empezar. ¿Lo pueden defender que es retribución? Obviamente no. Porque no es ni fijo, ni variable. Ni estaba publicado en ningún sitio, ni formaba parte de sus retribuciones oficiales, pero ellos siguen esa tesis de que era retribución. Entonces Blesa, por ejemplo, dijo que esto era un complemento retributivo, que él tenía su sueldo. ¿Y su sueldo de cuánto era, por casualidad, cuánto era? Bueno, 3 millones anuales. 3 millones anuales. 3 millones, y esto era un complemento retributivo. Que para podían los disponer o no podían disponer para su uso personal. En cambio, Rato lo que vino a decir es que no era un complemento, sino que formaba parte de su retribución. Con lo cual, eso da a entender que, bueno, él defendía que él pensaba que esto se descontaba de su sueldo. Pero claro, aquí el fiscal obviamente preguntó, oiga, y usted entonces cobraría distinto según los meses, ¿no? Claro. Unos meses más En función del de las instrumento musical o de la liquidaciones. discoteca a la que vayas. Entonces, efectivamente, pero él, contradictoriamente con lo que acaba de decir, pues dijo que no había liquidaciones, que él nunca había justificado el sueldo, con lo cual, en general, mientras más explicaciones en algún momento, el fiscal, no sé si ustedes pudieron, bueno, no sé si obtuvieron respuesta, oiga, que ha sido ministro de Economía, que usted ha sido ministro de Economía, ¿no? Nos sorprende que desconozca. Eso fue también una tónica general. En concreto, por ejemplo, Blesa siempre hablaba de que él no decidía nada, él daba el visto bueno, y esto lo había elevado a la Comisión de Medios, a Recursos Humanos, a sus secretarias, y hubo un momento que el fiscal se plantó y le dijo, oiga, usted no, como presidente no elevaría nada, usted era el máximo, el último responsable de todas las decisiones que se adoptaban. Andrés, porque además también en la ley de cajas de la Comunidad de Madrid, algo que pasa también con la ley de cajas de la Comunidad Valenciana con Olivas, impide taxativamente que se cobren cualquier... de hecho, el juez se cabreó, hubo un rifirrafe, ¿no? Sí, el juez preguntó de forma sistemática a todos por esta ley de la Comunidad de Madrid, que efectivamente es muy clara en el sentido de decir lo que pueden cobrar los consejeros. Pueden cobrar dietas o indemnizaciones debidamente justificadas por el ejercicio efectivo de su responsabilidad. Entonces, claro, el juez, después de todas estas explicaciones rocambolescas, y les preguntó, bueno, y en el artículo 24 de la Ley 4/2013, ¿en qué concepto encajarían estas tarjetas? Claro, vamos a ver, en el artículo 24 de la Ley de Cajas está recogido que no pueden cobrar nada más que por la asistencia a los consejos. Efectivamente. Entonces, cuando el juez Andreu les dice, oiga, ¿y esto qué dicen ellos? Bueno, las explicaciones fueron surrealistas. Empezaron a hablar diciendo que, bueno, que parcialmente encajaría dentro de indemnización. Entonces el fiscal vuelve a preguntar, obviamente, bueno, ¿y qué parte sí y qué parte no y por qué? En definitiva, esto de alguna manera desmonta la teoría de que era una cosa heredada que ellos no conocían. En el momento que entra en vigor esta ley, ellos tenían la obligación de conocer esa ley, tenían la obligación de adaptar el funcionamiento de la entidad a esa ley. Y obviamente no lo hicieron. Una cosa más, que me resultó también llamativo la información que ayer nos llegaba de... Hay un momento dado que el fiscal le dice a Rodrigo Rato, oiga, ¿y esos 6 millones de euros que usted ha cobrado de la banca al azar, con la que él tenía una magnífica relación? Rodrigo Rato cobra, a ver si lo he entendido bien, el fiscal le dice, usted, Rato, ha cobrado 6 millones de euros de una banca que era precisamente la banca que estaba trabajando en la salida a bolsa de Bankia. Efectivamente. El Pero fiscal, esto no tiene que ver con las tarjetas. No, fue muy sorprendente porque fue una pregunta que en principio se salía de lo que era el objeto de la declaración, en la cual le preguntan a Rato si él había cobrado 6 millones de euros en el año 2011 de una transferencia del azar. Y Rato, ¿y a qué obedecía esa transferencia? Y Rato no tuvo más remedio que reconocer que efectivamente estaba esa transferencia y la intentó justificar en unos derechos sobre acciones derivados de su ejercicio profesional en la azar. Pero obviamente es muy sospechoso que ese año es el año en el que se le da toda la salida a bolsa al azar. Bueno, aunque no utilizo esa palabra, hablemos en cristiano, le está preguntando por si ha sido sobornado. O sea, estamos hablando de un posible soborno del azar. O una comisión, ¿no? O una comisión, bueno, llámalo como quieras. O sea, el tema porque el azar cobraba por la salida, por trabajar con Bankia para sacarlo a bolsa. Eso es, y veamos el calendario. Él deja el FMI, se va al azar y según el presidente del azar gana 1 millón de euros al año. En 2009 deja Rato el azar y en 2010 se incorpora a Caja Madrid. Y de pronto en 2011
recibe 6 millones, él ganaba 1 millón, recibe 6 millones por derechos sobre acciones y contrata a Lazard para la asesoría a bolsa y luego, 2 meses antes de dimitir, todavía contrata a Lazard de nuevo para que le prepare una fusión que salve a Bankia y no sea rescatada, por un importe de hasta 10,6 millones de euros. Son las y hay un pago de 6 millones de euros. Eso lo tiene, abogado, lo tiene... Es que lo reconoce Rato, ¿verdad? El propio Rato eso lo reconoce Rato, respondiendo a las preguntas de Fiscalía, y él explica que esto es un ejercicio de un derecho sobre unas acciones que él dice que provenían de su etapa en Lazard, que se habían generado estos últimos años y que él, por lo tanto, tiene derecho a cobrar en el 2011. Rodrigo Rato es uno de los políticos de más nivel, de más experiencia, curtido en 1000 batallas. ¿Cómo se queda cuando de repente le dicen, oiga, los 6 millones de euros que Lazard le paga a usted, se descompuso, aguantó el tipo? ¿Qué sensación tuvo usted? Bueno, se queda de piedra, obviamente, como no puede ser de otra manera. Yo creo que aguanta el tipo, es una persona con una gran capacidad, está acostumbrado a situaciones estresantes, pero obviamente era una respuesta que él no tenía preparada. Y que da una respuesta muy improvisada, ¿no?, en ese momento. Lorena Baeza, un repaso rápido porque yo creo que es muy interesante. Una información, más que una información, es casi la autopsia de forense Ignacio Sánchez Cuenca hoy en Infolibre, autopsia de la utilización de las tarjetas. En función de lo ideológico, ¿quién gastaba más? ¿Dónde gastaba más? Pues claro, dices, la derecha, joyas y flores. La izquierda, a la izquierda le va la masa y el Afterhour. Lorena Baeza, radiografía de los gastos, autopsia en Infolibre. El nivel de gastos de todos los consejeros era igual, altísimo, pero en función de la ideología, pues variaba. Por ejemplo, ¿a quiénes les volvían locos las flores? ¿Y quién lo daba todo en una discoteca? ¿Y todo a cargo de la supertarjeta B de Caja Madrid? Pues lo vamos a descubrir ahora con esta radiografía estadístico-forénsica de los consejeros de Caja Madrid que publica hoy Infolibre. Y ojo a las conclusiones. Hay 3 grupos. Los de derechas, que son 39, que son los que han sido propuestos por el Partido Popular y la COE. Los socialdemócratas, que son 19, PSOE más UGT. Y los de más a la izquierda, que son Izquierda Unida y Comisiones Obreras, que son 11. Bien, pues empezamos con el festival. Fíjense en el siguiente gráfico que vamos a ver. Como vemos, el gasto de la derecha se dispara y es de flores. Parece que les encantaba comprar con su tarjeta opaca estas flores de las que no quedaba ni rastro. Y dice el estudio que bien podría suceder que el gasto de la derecha en flores estuviera relacionado con la institución de la querida. Lo dice el estudio. Y refuerza esta idea la siguiente gráfica, la diferencia entre la derecha y el resto de los socialdemócratas y la izquierda, y se refiere también al gasto en joyas. También parece que tiraban de tarjeta en esto. ¿Y qué pasa con los de la izquierda, que también pasaron y mucho su tarjeta? Pues una palabra clave, juerga. Miren este gráfico, subidón de la columna de la izquierda, si de lo que hablamos es del concepto de clubes, discotecas, pubs y bares. Como saben, también tenían por costumbre tirar de esa tarjeta de madrugada a las 5 de la mañana, a las 4. Y a esto lo vamos a unir también al gusto que tenían muchos de esos consejeros por restaurantes de lujo, de 4 y 5 tenedores. Si nos fijamos, la izquierda gasta casi el doble en estos restaurantes de alta gama de lujo que el resto, por los que, como vemos, tenían debilidad. Así que flores y joyas, la derecha, fiestas y restaurantes, la izquierda. Antonio. Bueno, Javier Aroca, no sé cómo te quedas. Alfonso Rojo, Alfonso, estabas diciendo tú, sí, pues me cuadra. Es decir, las joyas para los de derecha, los de izquierdas... No, pero es lo que dan las tarjetas, es un análisis... Pero discrepo una cosa, lo de las flores a la querida es muy antiguo. Bueno, yo no sé serían si joyas a la no querida y flores a casa, que suele ser el esquema habitual. Para justificar... El esquema habitual, flores a casa... Y joyas a la novia fuera. Yo conozco amigos que me dicen, no regales flores, que es ponerte bajo sospecha. No quiero corregir a la sexta, pero os digo para que vayáis orientados de cómo es el mundo real. Y después esto coincide con, tú lo sabes, que siempre se dijo en Gran Bretaña, es un viejo aforismo, que los escándalos sexuales del Parlamento siempre correspondían a los Tories y los de pasta siempre a los laboristas. No es verdad, al final se intercambian. Dicho esto, mira... yo no puedo decir nada con todo lo que habéis dicho y no tengo conocimientos. Yo quiero citar aquí a alguien que fue mi amigo mío y que murió en Paraguay, que es Julián Lago. Julián Lago, que se marchó a Paraguay y escribía desde Paraguay, me voy a un sitio donde estoy muy cerca de Dios y muy lejos de los hombres, siempre me preguntaba a mí, oye, ¿y tú y yo con lo listos que somos, cómo es que nunca hemos pillado nada de esto? Hablando de estas cosas. Y yo siempre decía, Julián, 1, porque no somos tan sinvergüenzas como estos, y 2, porque no hemos estado nunca en la pomada. Y es verdad, esto, y no sé quién de vosotros ha dicho, esto es solo la guinda... La punta del iceberg. Sí, la guinda podrida de un pastel apestoso. Lo de los créditos es mucho más grave.
Lo de los créditos, no los grandes créditos a las inmobiliarias, va a ser muy llamativo los créditos a escaso interés o nulo interés que se han dado a políticos, periodistas, medios de comunicación para comprarse casas y cosas, que eso va a salir en todas las cajas. O sea, el tema tiene mucho recorrido, va a ocurrir al final, Dios no lo quiera, que gobierne Podemos, pero yo viviré muy bien con Podemos. Bueno, yo viviré muy bien. Que lo decidan los